doctora Adriana que me haya abordado y que haya abordado a los miembros del Congreso para ilustrarnos sobre sus funciones, sobre lo que hace su entidad y tenga además la intención de persuadir al Congreso en relación con una decisión correcta. Aquí lo que hacemos es deliberar sobre argumentos a favor y en contra e intentar finalmente acertar en un sentido u en otro. Yo no tengo la verdad revelada si lo correcto es eliminarla o mantenerla, pero lo que sí celebro es que este sea un escenario democrático en donde podemos discernir y que los funcionarios, no solamente la veedora de Bogotá, sino los ministros de Estado, el propio presidente, en fin, tengan la posibilidad de interactuar con nosotros es vital, como los particulares. Lo único evidente es que no se puede dar en beneficio del interés particular. Yo no veo a la doctora Córdoba aquí defendiendo, como se insinuó, su salario, ni defendiendo un puesto, sino defendiendo una institucionalidad, defendiendo una institución y defendiendo una gestión como es parte de las funciones que tiene como representante legal de la entidad. En esos términos dejo contestado el derecho de petición, aceptando que sí fui abordado, pero que en manera alguna acepto que eso sea calificado como una conducta ilegal ni mucho menos. Y lo segundo es que hasta donde sé, bueno, lo primero es que el Partido Verde no participa del gobierno del alcalde Petro, no tiene representación en él y la veedora no representa al Partido Verde. No soy quien para certificar si es miembro o no, entiendo que no es miembro del Partido Verde, como tampoco lo es Tanas Mocus, quien se retiró del partido, pero aún así lo fuera, no es para nada un impedimento para que yo como representante de la Cámara de Bogotá del partido no fije posición en un tema que pretende reformar el estatuto orgánico de Bogotá, ni más faltaba. No es una causal de impedimento ni de conflicto de interés, entre otras cosas porque estamos debatiendo de cara al país un asunto público y de interés distrital y nacional, como lo han mencionado todos quienes han intervenido. Hecha esa claridad, presidente, le quiero mencionar que yo también he tenido dudas sobre la eficacia con la que actúa la veeduría, he tenido dudas sobre si en la estructura de la organización pública distrital debería existir o no la veeduría, y por eso acepté la invitación del doctor José Gonzalo Gutiérrez, quien es el autor de la iniciativa, a firmarla para que se abriera el debate, y así se lo dije. Yo quiero que si van a presentar ese proyecto, pues que venga, que no hay ninguna dificultad. Y aquí en el sano juicio cada uno irá fijando posición sobre el particular. Yo he fijado mi posición con absoluta claridad en la ponencia que he elaborado junto con el doctor Navas Talero, y pues él ya anticipó buena parte de los argumentos que me exoneran de hacer una intervención más allá, pero simplemente quisiera mencionar lo siguiente: todo lo contrario a lo que se ha mencionado, hoy tengo la convicción… ¿Quién cogería mi agua? No, gracias. Tengo la convicción, presidenta, muy al contrario, que es un pésimo mensaje hoy en el debate que se está surtiendo en Bogotá, precisamente sobre la corrupción, el carrusel de la contratación, precisamente es dar como mensaje la eliminación de la veeduría. Yo coincido plenamente, Hugo, con usted cuando menciona aquí hay una corresponsabilidad gigantesca. Este no es un tema de la veeduría, una corresponsabilidad gigantesca de omisión de muchos órganos que han debido actuar con mucha más celeridad y eficiencia. Y con ese argumento hay que medir completamente con el mismo rasero la actuación de la totalidad. Yo hoy, por ejemplo, quiero mencionar que el primer debate sobre el tema del carrusel lo hicimos acá cuando trajimos al señor Samuel Moreno y lo sentamos aquí en esta butaca. Lo mencionaba la semana pasada en otro debate. Aquí hicimos un debate y los quíntuples denominados del Consejo de Bogotá hicieron el debate en el Consejo. Para quienes mencionaron que el Consejo no había hecho nada, hubo unos quíntuples en donde estaba un concejal verde como Antonio Sanguino, estaba Carlos Fernando Galán, si mal no recuerdo, Ángela Benedetti, el doctor Lastra y el doctor Carlos Vicente de Rú, como concejales que convocaron y además bautizaron como carrusel de la contratación lo que estaba ocurriendo. Describieron detalladamente todo lo que había sido una gran organización del crimen para saquear a Bogotá a través de la contratación pública en el gobierno de Samuel Moreno. Y trajimos acá ese mismo debate al alcalde Moreno, y no me canso de repetir como le dije al alcalde Moreno cuando se reía estando aquí frente a mí, que esa risa se le iba a convertir en una mueca cuando se develara la magnitud de la tragedia que estaba viviendo en materia de corrupción Bogotá. Y mucho después el hoy alcalde Petro hizo la rueda de prensa aquí con Carlos Vicente de Rú también y otros, y Avellaneda, en fin, hizo después, mucho después, la rueda de prensa donde se sumó a las investigaciones que veníamos haciendo muchos en torno a semejante catombe. La Cámara, por ende, esta comisión primera,
no fue ausente a la denuncia. Cité el debate y en él me acompañó el congresista, además expersonero de Bogotá, Germán Barón Cotrino, y denunciamos conjuntamente la magnitud de descalabro que estaba ocurriendo. Ahora, no todos actúan igual ni con la misma celeridad y cada uno tiene dentro de su órbita de funciones competencias limitadas. Nosotros no podemos adelantar una investigación, doctor Efraín, no podemos adelantar una investigación que produzca el efecto, por ejemplo, ni de suspensión, ni el efecto de destitución, ni el efecto tampoco de privación de la libertad o condena, porque para cada uno de esas decisiones hay una instancia procedimental diferente. La función que cumple la veeduría en ese escenario es simplemente la función de acompañamiento interno del gobierno. El acompañamiento interno del gobierno como control interno y como función preventiva, pero no podemos medirla por el efecto mismo de sanciones porque además no tiene esa capacidad sancionatoria en manera alguna. Eso sí sería duplicar completamente la función tanto de la Personería como la Contraloría e incluso de la Fiscalía misma y de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, en la ponencia negativa, con el doctor Navas procuramos identificar claramente el rol de funciones de cada ente de control para identificar cuál es el papel y hasta dónde llega el de la veeduría distrital. Yo hoy quisiera aprovechar, así como elogié la posición del fiscal al marchar el 9 de abril y al asumir institucionalmente la defensa del proceso de paz que el Partido Verde también defiende marchando e interviniendo públicamente, también hoy me permito dirigirme al fiscal general de la Nación para decirle que en rueda de prensa de la fiscal Vivian Morales se anunció la apertura de todas estas investigaciones en relación con el cartel y ya vamos a ponerle el cumpleaños número 3 a esas investigaciones sin que los resultados definitivos se vean en sentencias condenatorias, salvo tal vez una precisamente de un representante a la Cámara. Pero en relación con la participación de quienes dirigían la ciudad en ese momento, quienes desde el Consejo de Bogotá colaboraron, lo único que hemos visto es anuncios y anuncios y anuncios sin ningún tipo de efecto. Por eso hoy me dirijo al fiscal, al vicefiscal y a los fiscales del caso para pedirles celeridad, dureza en la forma como enfrenten las decisiones que deben trascender a la opinión pública en Bogotá. Hay miembros de todos los partidos prácticamente vinculados en ese carrusel, incluido el partido que presido. Vergüenza que acepto a nombre del partido públicamente por estar precisamente vinculados miembros del partido en ese proceso, pero para ellos pido la mayor severidad de la justicia y en este momento de la Fiscalía que tiene la responsabilidad de hacer la imputación ya sin más dilación. Censuro plenamente que cada vez que va a haber una actuación inmediatamente se enferman quienes están detrás de las o más bien quienes van a ser potencialmente imputados, se enferman, dilatan con procedimientos dilatorios, aplazan las diligencias y eso naturalmente va corroyendo enormemente la credibilidad en la justicia y en las autoridades públicas, particularmente en este caso en el Distrito Capital y en los órganos de justicia. Presidenta, yo no creo entonces que la simetría de argumentación que se ha intentado presentar entre unos y otros órganos sea la misma, no. Aquí cada uno tiene su rol de funciones y la veeduría hace unas cosas que son diferentes. Yo sí creo que puede mejorar ostensiblemente, que puede mejorar, claro que sí, pero que vayamos con el argumento de que es responsable por la omisión en lo que ha ocurrido como tragedia de corrupción en Bogotá, me parece un argumento exagerado. Yo creo adicionalmente, doctor José Gonzalo, usted que es el autor, yo creo, doctor José Gonzalo, que como lo decía Miguel, usted apunta a un tema fundamental del debate y es mucho más allá del papel de la veeduría, es el papel de los órganos de control en materia de la lucha anticorrupción. Este decreto orgánico que se pretende modificar, el 1421, es el decreto orgánico de Bogotá que fue expedido en el gobierno del presidente Gaviria producto de las facultades extraordinarias que dio la Constitución del 91 para mejorar sustensiblemente el diseño institucional de la ciudad. De allí, por ejemplo, doctor Miguel, salieron los concejales de Bogotá de las juntas directivas que adjudicaban las licitaciones públicas. Imagínese usted cómo era esta trapisonda previa a la Constitución del 91 y al decreto orgánico 1421. El 1421 hizo unos aportes realmente impactantes que a mí no me cabe la menor duda
señalaron la arquitectura institucional que permitió las grandes transformaciones en los gobiernos de Antanas Mockus, de Lucho Garzón y de Enrique Peñalosa como gobiernos revolucionarios en materia urbana, de gestión, de transparencia y muchas otras cosas más, que les mereció el gran apoyo ciudadano precisamente en el inicio de esta etapa del Partido Verde, en donde yo particularmente me vinculé y se vinculó Ángela María Robledo, que está aquí a mi izquierda como una de mis compañeras de fórmula a la Cámara de Representantes en el Partido Verde en Bogotá, a la izquierda, exactamente, en lista cerrada. Le decía, esa arquitectura institucional fue una arquitectura muy moderna. Rearmarla es supremamente delicado. Yo, desde el inicio de esta legislatura hasta hoy, he mirado con mucha prevención los proyectos de ley que pretenden modificar la estructura orgánica de Bogotá. Lo hice con un proyecto que presentó el congresista Salamanca para elegir popularmente los alcaldes locales en las 20 localidades de Bogotá, y rendí una ponencia negativa sobre él, porque precisamente desarticulaba, usted también el congresista Navas Talero, porque rompía la estructura de planificación, la armonía con la que esa ingeniería se diseñó en el 1421. Por eso yo creo que es mucho mejor, doctor José Gonzalo, sin eliminar los argumentos que usted tiene aplastándolos aquí como inválidos, no, dándole a usted la razón en que hay que revisar integralmente el aparato de control público en Bogotá, incluso el judicial. Deberíamos adelantar, doctor José Gonzalo, un debate integral de los órganos de control. El origen de los órganos de control es un tema que hay que debatir. Deben seguir siendo elegidos por los consejos y ya es un debate, observe usted, que trasciende al consejo. Deben seguir siendo elegidos el personero y el contralor por los consejos municipales en clarísimos contubernios políticos que, cuando son elegidos por mayorías que gobiernan, lo único que terminan es siendo coaligados del mismo alcalde municipal y del consejo, y crean una instancia impenetrable para que pueda obrar un control eficiente. Ese es el tema que tenemos que mirar con toda la calma del mundo y con toda la tranquilidad. No sé si está el doctor Camilo Abril aquí. En el debate de las regalías, ustedes recuerdan, uno de los argumentos fue, pero está el doctor Gómez, que fue uno de los actores claves en la negativa a ese proyecto. Uno de los argumentos claves es que se estaban robando las regalías en las regiones, y saltaron los gobernantes como el doctor Horacio Serpa para cambiar de departamento, ir más bien hacia Santander, ya que aquí está el vocero de Santander, liberal, exgobernador además, que tuvo que administrar esas regalías. Y la conclusión a la que llegábamos en ese debate es: y entonces, si el problema es de corrupción, ¿en dónde están las decisiones judiciales y disciplinarias o fiscales de los órganos de control nacional? Porque es que tampoco es ajeno al debate cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la prevención del delito en materia de disposición de recursos públicos. Y podríamos decir que el balance histórico, como el que se ha presentado la veeduría en el día de hoy, es bastante básico, es bastante primario, y por eso ese debate hay que hacerlo. Hay ciudades, si mal no recuerdo, como en la Florida, la ciudad de Weston, al norte de Miami, en la que todo el control es contratado con privados. Y uno se pregunta, aquí no estoy haciendo propuestas oficiales, simplemente reflexiones de la magnitud del tema. Si no es mejor, en vez de tener una Contraloría y una Personería que nos valen más de 100.000 millones de pesos al año, vale más, ¿cierto, doctor Germán? Hoy, más de 100.000 millones de pesos al año, 101.000 millones, si no es mejor contratar una compañía de auditoría que revise todos los procedimientos y certifique el cumplimiento de cada etapa. Y eso nos podría costar seguramente 10 o 20.000 millones tan solo, el 10 o el 20% de lo que hoy gastamos en una actividad absolutamente improductiva en materia de control, y uno termina asustado viendo que con el 10% de la plata podríamos tener 100% más de eficiencia. Un tema simplemente para mirar la magnitud del tema que tenemos entre manos. Si ustedes mal no recuerdan, en el referendo constitucional promovido por el presidente Uribe, una de las preguntas era la eliminación de órganos de control municipales. Y desde esa época se viene hablando del tema. La pregunta no pasó finalmente, pero yo recuerdo los contralores de todo el país haciendo campaña para evitar la eliminación de esos órganos de control municipal, y hubo millones de votos a favor de la propuesta. Por esa razón,
Yo no quiero desestimar este debate, doctor José Gonzalo, sino reconocer la importancia de su iniciativa, pero enmarcarla dentro de un análisis mayor, un análisis que debe impactar la ingeniería constitucional de todos los municipios de Colombia y no solo de Bogotá. Pero si vamos a tocar solo la de Bogotá, mi planteamiento sería: toquemos entonces el decreto 1421 integralmente, revisando la eficiencia de los órganos de control en la misma línea que planteó el doctor Hugo Velázquez en su intervención. Presidenta, con esos elementos simplemente yo propondría archivar la iniciativa y dejar abierto ese debate para que continuemos en el futuro corto con este debate tan importante. Doctor José Gonzalo, permítame felicitarlo por traer este tipo de debates al Congreso que enriquecen la actividad legislativa sustancialmente. Gracias. Tiene la palabra la representante Ángela Robledo. Gracias, señora presidenta. Pues yo tengo que advertir algunos elementos para que se sepa desde dónde hablo. Lo primero es que creo que a todos nuestros compañeros de Bogotá nos duele la ciudad. Le duele al compañero Efraín, le duele a Miguel, le duele a Germán Navas, le duele a Orlando Velandia, le duele a Alfonso Prada. Facetas adicionales. Lo de ayer yo creo que fue una intervención mucho más restringida incluso por el tiempo y por la ausencia, digamos, de interés ya al finalizar la sesión. Pero claramente hubo meses de debate y deliberación sobre el particular. Lo otro es que el debate no para acá. El debate no para acá, lo señalaba Orlando también. El 1421, pues obviamente hay que someterlo a un proceso de revisión después de ya tantos años, desde 1993 tal vez vigente, es decir, está cumpliendo 20 años de vigencia. Y yo creo que una buena posibilidad, Orlando, es que hiciéramos una sesión de control sobre una gran reflexión sobre el resultado, porque yo también soy un defensor muy fuerte del decreto 1421. Lo que había versus lo que hay es realmente revolucionario en materia de ingeniería legal y constitucional. Lo segundo, presidente, es que el debate de la veeduría en vía de debates del control, tanto fiscal, disciplinario, preventivo interno, fue cogido, doctor González, el autor. A ver, lo cogimos. le voy a pedir el favor, Sí, perdóneme, doctor Prada. Gracias, muy amable, presidente. Es muy difícil Sí, que es quien difícil. está dirigiéndose a la comisión pueda centrar la idea cuando todos estamos conversando. Le voy a pedir el favor muy especial al doctor Germán Navas, al doctor Jaime Buenahora, a la doctora Adriana y al doctor Germán Barón, que nos sentemos y escuchemos con respeto al doctor Prada. Con la atención que lo escuché. Continúe, doctor Prada. Doctor Germán Navas. Estamos Sí, hoy Adriana está sumamente regañada y decía, presidente, que cogimos el Pero debate. ganas. Presidente, cogimos el debate por el punto más frágil, pero el punto fuerte del control en Bogotá, como en el país, en los municipios, no es la veeduría. De hecho, es una institución atípica, distrital, única. Pero cogimos por el punto débil. El punto no está ahí. El control anticorrupción en la ciudad depende de todas las variables que yo convoco, analicemos simultáneamente. Ese era el punto central y por eso, presidente, me parece una buena decisión la de hoy de archivar el proyecto, pero eso no quiere decir, y aprovecho que está la doctora Adriana acá, que con juicio, con dedicación, se entregó a hacerle seguimiento institucional a este proyecto, para decirle que el mensaje no es, yo me alegro, digamos, que haya triunfado nuestra ponencia negativa, pero el mensaje no es de alegría por la ciudad al enterrar un proyecto de estos, no. El mensaje lo recibimos quienes ganamos y usted que detenta esa entidad como un mensaje. La mitad de la comisión, faltando 4 votos, expresó la mitad prácticamente en contra, con la idea de archivarla. Luego el tema es frágil en la decisión y es un mensaje a la ciudad de que los órganos tienen que mejorar en sus resultados, en su estructura, en su funcionamiento. Y insisto, ese debate, que además usted lo puede transmitir al contralor, al personero, al propio alcalde, involucra al alcalde en primer lugar. Mire lo que ocurrió cuando un alcalde se relaja en el gobierno pasado, pero también cuando los órganos de control se relajan
ocurren catástrofes. Cuando se duermen, la corrupción campea despierta. Por eso el tema de las contralorías, su origen, sus funciones, sus resultados, de la personería y de las personerías, va a tener que venir acá, doctor Orlando. Y yo creo que esta no es la única posibilidad. Vamos a traerlo. Y podríamos incluso hacer un debate de control con los órganos de control. Aquí hay una representación muy fuerte de la Cámara de Bogotá. Y yo los invitaría que hiciéramos ese debate, doctor Efraín. Traigamos los órganos de control y hagamos ese debate incluso con el alcalde Aborto, para que revisemos si eso es lo que requiere Bogotá o si efectivamente lo que tenemos es un diseño que no sirve. Yo insisto, doctor José Gonzalo, que creo que ya salió, que fue bien traído el debate, fue llevado con altura, con buenos argumentos, y por eso quería dejar la constancia que argumentos no faltaron, pero también quedan mensajes muy fuertes que recibimos con todo respeto y consideración. Gracias, presidente. A usted, honorable representante, tiene el uso de la palabra también para una constancia el doctor Miguel Gómez Martínez. Gracias, presidente. Yo, naturalmente. Usted de la contratación tiene un triunfo hoy con esta decisión. Es tremendamente desacomedida con los 16 congresistas que votamos en sentido diferente a él. Yo podría decir, pero no lo voy a afirmar, presidente, como una afirmación cierta. Yo podría decir, ¿no será que el carrusel de la contratación quiere acabar las entidades de control para que no controlen a los contratistas? Pero no voy a ser tan desacomedido con mis colegas. Gracias, presidente. Señor secretario, seguimos con el orden del día. Siguiente punto del orden del día. Segundo, proyecto de ley número 187/2012 Cámara, por la cual se determina en especial